rendimiento para mí es eso, no hace falta que tengas un problema para venir al psicólogo. Nosotros aquí podemos decir generalidades, ¿no? De cómo crear un hábito, pero cada persona después genera hábitos de forma diferente. Total. Eso Totalmente. es muy importante. La cantidad de cosas que podemos mejorar sin añadir nada en nuestro día a día, simplemente siendo conscientes y eliminando progresivamente, creo que avanzaríamos de manera mucho más recta. Lo que nos pasa en muchas ocasiones es que queremos correr, queremos ya estar allí. Entonces, vamos a dibujar cada paso. Y esos pasos, el profesional es el que lo sabe. La autoexigencia no siempre lleva a la excelencia, ¿sí? Que tiene que ver con ese perfeccionismo. Totalmente. No siempre entrenar más es conseguir más. Todos, como sociedad general, podemos apelar también al rendimiento en cualquier faceta de nuestro día a día, ¿no? Totalmente, así que realmente todos tenemos un objetivo, ¿no? Y si no lo tenemos, deberíamos buscarlo, ¿no? claro. Sí. Para ir a ver un partido de fútbol, tienes que guardarte en tu agenda de la semana una tarde entera, ¿sí o no? O sea, sí, tal cual. Y a lo mejor no ves ningún gol. ¿Sí? Y te pones Instagram así y ves 500 goles. Sí. Eso genera una cantidad de dopamina, claro, que no es natural. Si pudieras regalarle un hábito a toda la población, ¿cuál sería? Si pudieras regalarle un hábito sería... Carlos, ¿qué tal? Muy buena. Muy buenas. Muchísimas gracias por venir, por sacar un poquito de tu agenda para venir con nosotros aquí a Hábito Cero, a hablar de hábitos. Te presento rápidamente Carlos Díaz, psicólogo sanitario y deportivo, el fundador del Centro Díaz 360, un centro de salud y rendimiento. ¿Qué tal? Cuéntame. Lo primero, gracias a ti por contar conmigo, que para mí es la primera vez que participo en un podcast y me hace mucha ilusión. Hacerlo de tu mano. Qué bien. Me apetece mucho. Qué bien, qué alegría. Espero poder aportar mi granito de arena. Pues vamos a ello. Al final este podcast se llama Hábito Cero porque tratamos de fomentar mucho los hábitos saludables. Creemos, tanto mi hermana como yo que hemos creado este podcast, que no hay salud sin hábitos, ¿no? Entonces, pues nos vienes como anillo al dedo, ¿no? Porque en todo lo que tú publicas, el contenido que tú publicas, de lo que tú hablas, está todo muy relacionado al mundo del hábito, ¿no? Entonces, como objetivo de la entrevista de hoy, para que la gente lo sepa, es desengranar un poco la psicología del hábito y cómo podemos ir instaurando hábitos que nos vayan interesando en el día a día, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que te quería preguntar es ¿qué perfil sueles trabajar, de qué manera sueles trabajar tú en clínica, en consulta? Pues yo tengo como dos áreas muy diferenciadas. Un área más sanitaria, donde, bueno, sí que hay multitud de motivos de consulta, ¿no? Claro. Ansiedad, depresión, bueno, a lo que todo el mundo entiende que es la psicología. Efectivamente, sí. Pero después yo también soy especialista en otro área, que a mí me gusta llamar la psicología del rendimiento, donde hay 4 parcelas principales. Bien. Una estaría, como tú has comentado, la psicología del deporte. Por otra parte también está la psicología del arte, que Qué bueno. serían actores, actrices, directores de cine, bailarines, que también me encanta esa área. Uno de mis mejores amigos es bailarín, entonces pues, a partir de ahí pues, van haciendo. Claro. Y después también estaría la psicología empresarial, donde trabajo tanto con el empresario como con sus trabajadores. Vale. Nuestro equipo pues tiene varios servicios, tanto de gestión del estrés, inteligencia emocional, liderazgo, gestión de conflictos, comunicación, que lo damos en las empresas para intentar que cada vez haya tanto un mayor bienestar como un mayor rendimiento psicológico en esos trabajos. Bueno. Y por último estaría el área educativa, donde yo trabajo mucho también con opositores, que bien. Yo le digo que son la élite de los estudiantes, claro. ¿No? Es como los deportistas olímpicos, se llevan 4 años, 3, depende, 7 años, preparándose para un día, para 100 metros o para un lanzamiento de jabalina. Así es. Pues sí, ese es mi campo principal. Qué guay, qué interesante me parece el tema del perfil artístico, ¿no? Porque todos tenemos más asociado, ¿no?, el mundo del rendimiento al deporte, sí. También quizás al tema formativo y educacional, pero la parte artística me parece guay, me parece interesante. Es muy compleja, porque el arte, al final, la belleza, cada uno... Es muy abstracta, ¿no? Es correcto. Y ten en cuenta que en esas ocasiones, por ejemplo, si nos centramos en los actores, tienen que presentarse a un casting, ¿no? Y entonces se preparan mucho para un casting y tienen que interpretar un papel. Es complejo. Entonces, a nivel psicológico, esa capacidad de adaptación, esa resiliencia, sí. También esa confianza
que ya iremos viendo, seguro se dará la palabra frustración, ¿no? Esa diferencia entre las expectativas y la realidad, que es compleja, ¿no? Cuando tú afrontas, caes, caes, mantener esa autoconfianza alta para que la motivación siga surgiendo y pueda seguir afrontando esos castings, es compleja, ¿no? Entonces, bueno. Me parece muy interesante porque al final tú has hablado que tienes como dos vertientes profesionales, ¿no? La parte de psicología sanitaria, a la que todo el mundo asocia un poco más la psicología general, y la parte del rendimiento. Y muchas veces asociamos el rendimiento a la élite, ¿no? Al deportista de élite, al opositor, ¿no? Que es como a nivel educativo es la élite, etcétera. Sin embargo, todos, como sociedad general, podemos apelar también al rendimiento en cualquier faceta de nuestro día a día, ¿no? Totalmente, sí que realmente todos tenemos un objetivo, ¿no? Y si no lo tenemos, deberíamos buscarlo, ¿no? Deberíamos, claro. Todos estamos en esa área de rendimiento. De hecho, en mi equipo somos 6 psicólogos, ¿no? Y cuando nos reunimos muy asiduamente, y una de las conclusiones que nosotros sacamos desde dentro de la psicología es que las personas suelen venir con un motivo, digamos, con un problema, ¿no? Suelen venir con una situación grave en sus vidas, ya sea ansiedad, depresión. En cambio, el cambio profundo, el cambio que realmente le interesa, viene después de ese primer trabajo. Claro, si tú vienes con una urgencia, una necesidad, yo trabajo, digamos, te pongo una tirita, ¿no? Es claro, decir, pues, si tienes ansiedad, yo te enseño herramientas para disminuir ese que te encuentres mejor. Exacto, claro. Ese es el objetivo primero. Claro. Pero realmente el cambio profundo, el cambio que hace que tú no tengas recaídas, que puedas mantenerte en una mayor estabilidad, que puedas generar unos buenos hábitos, que tu rutina sea eficaz, eso viene en un estado de eutimia. La medicina, bueno, por quien no sepa qué es la eutimia, es un estado de calma, ¿no? De tranquilidad, claro. de normalidad. Ahí, cuando ya pasa ese bache, ahí es cuando vienen realmente los cambios. Rendimiento para mí es eso, no hacer falta que tengas un problema para venir al psicólogo. Ese para mí es Totalmente. Que bueno, vamos a nombrar mucho la palabra hábito y además creo que seguramente, y corrígeme si me equivoco, todos los cambios sostenibles, eficientes a largo plazo requieren de un cambio de hábitos, ¿no? Pero vamos a la pregunta principal, ¿no? ¿Qué es un hábito y cómo se conforma a nivel psicológico en nuestra mente? Un hábito. Sí, un hábito, muchas ocasiones lo asociamos a la rutina, ¿no? A nuestro día a día. Tiene que ver con mantenerme haciendo algo que consigue un objetivo más a largo plazo. Vale. Entonces, al fin y al cabo, no es solo enfocado a un resultado, sino enfocado a algo que yo quiero conseguir, un objetivo, digamos, de rendimiento, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, que un objetivo sea conseguir perder peso. Perder peso es un resultado, ¿vale? El hábito va asociado al rendimiento. Digamos, nosotros tenemos que desgranar eso. ¿Cómo podemos perder peso? Pues tendríamos un objetivo de rendimiento más vinculado a la área nutricional, ¿vale? Entonces un hábito sería asociado a esa parte nutricional, como mantenerme comiendo de forma sana, ya sea siguiendo unas pautas, o restringiendo una serie de alimentos. Ya hablaremos de crear hábitos y eliminar otros. Sí, por ejemplo, yo dejo de comerme un Kit Kat, pues sería quitar un hábito, o si empiezo a comer un alimento que yo hasta ahora no haya comido nunca, pues sería crear un hábito. Y por otra parte, pues estaríamos hablando de la parte de entrenamiento, ¿no? Pues si yo empiezo simplemente a ir al gimnasio y me planteo como un objetivo de rendimiento ir 3 veces al gimnasio, cuando hablamos de objetivo de rendimiento, para mí es importante definirlo como algo que depende 100% de mí. Ir al gimnasio depende en gran parte de mí. Claro. ¿Sí? El resultado, hay parte que depende de mí y parte que no depende de mí. Claro. ¿Sí? Para mí el hábito es aquello que depende de mí, ser capaz de llevarlo a cabo. Y hablaremos después, yo creo que también un poco de la gestión de las expectativas y del contexto, porque creo que muchas veces nos tratamos de poner metas que se separan mucho de nuestra realidad y que eso nos haga pues entrar en momentos de frustración, etcétera, porque estamos metiendo en la ecuación cosas que no controlamos como si las controláramos. Y claro, muchas veces eso hace que la balanza caiga por el lado de no puedo mantener este hábito en el tiempo, ¿no? Así es complejo porque en algunos momentos nosotros somos los que a través de nuestra
autoexigencia nos creamos esos objetivos de resultado por encima de nuestras posibilidades, Sí. pero en otras ocasiones no somos nosotros, sino que si yo estoy estudiando una posición, pues el objetivo, claro, es sacar mi plaza, Claro. ¿no? Es decir, si me presento a una competición deportiva, mi objetivo es ganar el partido. Es decir, yo tengo un objetivo de resultado impuesto, ¿no? Sí, claro. Pero el tema es desgranar ese objetivo de resultado Claro. en objetivos de rendimiento que dependan de mí, teniendo en cuenta todos los factores que afectan al resultado. Efectivamente. Pero eso es que parece como muy sencillo así, pero después llevado a la realidad Claro. es súper complejo y a nivel deportivo yo vivo todos los días, ¿no? Competiciones deportivas, ¿no? De mis deportistas. Es muy complejo el enfrentar un partido de la misma manera con un rival que a priori tiene un ranking, digamos, que es favorito, el contrario, Sí. a cuando tú eres muy favorito. Total. Eso es el objetivo de resultado, ¿vale? Empieza a ser diferente por mi autoexigencia. Claro. Yo voy a jugar un partido contra una pareja que creo, en un partido de pádel, por ejemplo, ¿no? Y contra una pareja que considero que soy favorito, ¿no? Que no me debe ganar, debe, pensamiento de obligación, cuidado ahí, ¿vale? Que ya hablaremos de pensamientos no útiles y pensamientos útiles. Tengo que, un debo de, es un pensamiento que le está diciendo a mi cerebro que estoy obligado a ganar. Claro. ¿no? Te mete Entonces, una presión y una autoexigencia brutal. Exacto. Y eso ya no es ganar o perder el partido, ya que no me puede a mí ganar 2 juegos. No me puede ganar. Entonces, ¿qué pasa? En el partido que afectan otros muchos factores, meteorología, rendimiento del rival, rendimiento de mi compañero. Claro. Empieza ahí el partido, empieza 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. El otro siente que, bueno, estoy 2-2, estoy teniendo una oportunidad, en cambio yo estoy en cómo me va a ganar este 2 juegos. Claro. ¿Sí? Entonces yo mismo estoy saboteándome. Total. Estoy siendo mi peor enemigo, ¿no? Eso pasa mucho. Qué interesante y qué complejo, ¿eh? Sobre todo siempre que hago entrevistas con personas relacionadas al mundo de la psicología, digo, macho, qué complejo es la psicología porque es difícil aterrizar ideas que son como muy etéreas, muy abstractas y es complicado, ¿eh? Desde el punto de vista del ejercicio, de la nutrición, pues parece que es más sencillo, ¿no? Porque hay como cosas más materiales, ¿no? Pero el mundo de la psicología, el trabajar tú propiamente... Es muy complejo. Si ya de por sí todas las ciencias que estamos comentando, ¿no? Son ciencias de la salud, ciencias sociales, las cuales no son ciencias puras, es decir, no son física, química, matemática, tienen una fórmula. Hablamos de probabilidades, ¿no? Tanto en la fisioterapia, la nutrición, en la psicología, en el entrenamiento. Ya de por sí no podemos tener como reglas absolutas, ¿no? Sino que depende de la persona. Claro. Cada persona es un mundo y nos tenemos que adaptar a esa persona. Nosotros aquí podemos decir generalidades, ¿no? De cómo crear un hábito, pero cada persona después genera hábitos de forma diferente. Total. Que eso es muy importante. Y de hecho ahora está muy de moda los libros de autoayuda. Una de las críticas que hacemos muchos psicólogos es esa, ¿no? Que cuidado, que no podemos creernos que ese libro me está hablando a mí, porque no hay una persona que me esté escuchando a mí. Está diciendo generalidades. Es que le han ayudado a otras personas y que posiblemente te pueda ayudar a ti, pero no todo lo que hay en ese libro te va a ayudar a ti. Claro. Y la persona lo hará, evidentemente, el que lo escribe con su mejor intención. Total. Hay que individualizar. A mí eso me parece muy importante. Cada persona es un mundo y cada persona... Cada persona literalmente es un mundo, es tremendo. Así es. Y la psicología, como tú comentabas, es verdad que es muy complejo y mientras más sabes de psicología o mientras crees que más sabes, mientras más estudias, más complejo te parece. Total. Yo he estudiado carrera de psicología y 7 másteres y yo, después de los 7 másteres de psicología, siempre se me ocurre estudiar más cosas y cada vez como... Sabes menos, ¿no? Parece, ¿no? Sí, y cada vez derivo más. O sea, mientras más estudio, más derivo casos a otros psicólogos, porque me siento menos preparado, ¿no? Es una sensación rara la psicología compleja. Es curioso. Mira, hablando de libros antes que has comentado, ¿no? Pues hay un libro relacionado con el mundo de los hábitos que es un bestseller, ¿no? Que es el Hábitos Atómicos de James Clear, ¿no? Y él, en la parte, por así decirlo, nuclear del libro, diferencia 3 grandes jaulas, por así decirlo, ¿no? Está la jaula del resultado, la jaula del sistema que lleva a ese resultado y la más importante de todas, según él, la jaula de la identidad, ¿no? Es decir, el cómo yo me siento,
qué sistema preparo en función de cómo yo me siento y qué resultados genera como consecuencia, ¿no? Cuéntanos, háblanos un poco de qué es esta identidad y cómo influye en el mundo de los hábitos. Sí, que me encanta ese libro de James Clear. Y además, la parte de identidad es como algo muy significativo de la psicología y en el área del rendimiento. La identidad es cómo tú eres, ¿no? Pero, claro, ¿cuántas veces se pregunta a las personas cómo soy? El ser humano, digamos, la filosofía como saber filosófico, habla de dónde vinimos, quiénes somos y a dónde vamos. Las tres preguntas filosóficas, ¿no? de la historia. La filosofía, lo que pasa es que no se basa en datos, ¿no? Nosotros buscamos, a través de la identidad, encontrar datos que me definan como persona. Cuando hablamos de identidad, para mí es muy importante dividir identidades. Es decir, una misma persona, yo, ¿no? Carlos Díaz. Pues hay muchos Carlos Díaz dentro de Carlos, ¿sí? Claro. Yo digo, está el Carlos deportista, está el Carlos psicólogo, está el Carlos hijo, el Carlos pareja, el Carlos amigo, ¿sí? Y el tema es ser capaz de abrir y cerrar una identidad. Vale. Y cuando... por ejemplo, vamos a poner que somos un chico de 16 años, que estudiamos, bueno, pues 16 años estudia cuarto de la ESO, y también es deportista, vamos a poner que es tenista. ¿Sí? Qué complejo es eso, el cambiar la identidad de estudiante, termina el instituto, me voy a comer, y ahora me convierto en deportista. Pues hay deportistas con 16 años ya son deportistas profesionales. Sí, totalmente. ¿Y cómo cambiar esa identidad? Es muy complejo. Yo voy a comentar una técnica que a mí me encanta, yo la llamo carta de autoconfianza, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta parte de identidad. Es una carta que se escribe un deportista o bueno, una persona, también puede ser un opositor, la cual busca sacar esa identidad. Tú tienes que preguntarte una serie de cosas, ¿vale? Por ejemplo, cómo te sientes cuando vas a competir, cómo es el Carlos deportista, cuáles son sus fortalezas, cómo te gustaría enfrentar la competición, qué quieres transmitir. A través de eso sacamos una serie de ideas y escribimos una carta hablándote a ti mismo. Vale. En esa carta lo que buscamos es sacar esa identidad. Y es una carta en segunda persona, así. Como si tú te doblaras y tú te hablaras a ti mismo. Vale. Y eso lo escuchamos normalmente antes de entrar a competir. Okay. Después de tu calentamiento físico, tú haces tu movilidad, activación, potenciación, y después escuchamos esa carta. Bien. Y esa parte es como, soy yo, estoy ahí. ¿Sí? Es como un ejercicio de autoconciencia profundo. Exacto. ¿no? Exacto. Sí, seguramente hayáis buscado, yo he visto muchas veces a futbolistas, deportistas con cascos antes de... Sí. No todos lo harán, pero muchas veces usamos la música para ir ya entrando en ese estado de flow, ¿no? Es decir, estamos desactivados, vamos buscando activarnos para llegar a ese estado de flow. Y ahí en ese caso es cuando yo meto en esos cascos, meto ese audio de autoconfianza. Y es como... Estás reforzando la identidad positiva de una persona para generar rendimiento. Ahí está. Esa identidad, ¿cómo soy yo? Porque seguramente tú, vamos a poner que somos compañeros de pádel, ¿no? Y vamos a competir. Tu identidad será diferente a la mía, ¿sí? Si nosotros estamos calentando juntos, a lo mejor yo te estoy llevando a un punto de activación que no es el óptimo para ti. Ya. Y entonces tú tienes que buscar tu punto. El punto que a lo mejor tú, del 0 al 100, digamos 0 desactivación completa, sueño, 100 estado de euforia, ¿vale? Mucha activación. Vamos a poner que tu zona de rendimiento óptimo, ¿vale? Está en un 30. Vale. Y vamos a poner que la mía está en un 70. Tú vas a buscar en tu identidad la calma, la tranquilidad, la confianza, la claridad. En cambio, a lo mejor yo voy buscando una sensación de intensidad, de euforia, de batalla. Es diferente. Yo tengo que buscar mi zona de rendimiento óptimo y tú la tuya. Entonces esa carta nos ayuda a llegar a ese punto. Qué guay. ¿Sí? En este libro de James Clear decía una cosa que me parecía muy interesante y era que decía que el hábito de hacer algo construye identidad. Es decir, por ejemplo, en el mundo del ejercicio, ¿no? Si yo empiezo a tener el hábito de hacer ejercicio, pues poco a poco me voy a ir sintiendo deportista. Oye, yo soy deportista, ¿no? Yo no soy una persona que hago deporte, yo soy deportista porque
me lo estoy demostrando pues 4 días en semana que voy al gimnasio, ¿no? Totalmente. Sin embargo, a mí cuando yo leo eso, la principal duda que me genera es, vale, pero tiene que ser difícil para una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio crear un hábito cuando todavía no tiene creada esa identidad. No sé si me explico, ¿sabes? Entonces, ¿cómo le decimos a una persona, oye, vamos a crear el hábito de hacer ejercicio si todavía esa persona no se cree que sea deportista? No sé si me explico. Totalmente. Me encanta. Dos ideas que me encantan de esto que estás comentando. Por una parte, ser deportista está encima de una escalera. ¿Sí? ¿Bien? Y nosotros vamos a ir subiendo cada escalón. Cada escalón tiene unos objetivos de rendimiento. ¿Sí? Nuestro objetivo no es ya sentirme deportista, pero yo te voy a llevar a crear objetivos pequeños que a través de la exposición y a través de ir afrontando ese objetivo y ir consiguiendo ese objetivo, te van a acercar a esa sensación. Bien. Pero de forma paralela vamos a ir generando esa identidad deportista tuya, ¿sí? Que a lo mejor, como te digo, es diferente a otras. Y vamos a ir generando qué es para ti ser deportista. Vale. Y vamos a visualizarnos en esa meta, en esa parte alta. Hay una técnica que se llama BPS, Best Possible Self. Yo la leí por primera vez en el libro de Marisa Salanova, Resiliencia. Vale. Creo que es la primera que lo leí. Es una técnica que se centra en buscar una identidad tuya ya creada, es decir, digamos, ya estando ahí, y lo escribes durante unos días en ese, ya lo divide en el yo personal, el yo profesional y el yo social, como es ese yo de dentro de un año. Sí, vale. Y ahora le dedico durante 20 días, 20 minutos al día, a visualizarme ya estando ahí. Vale. Esa es una forma de generar esa identidad. Vale. En un futuro, BPS, Best Possible Self. Mi mejor yo posible, en español. Qué guay. Y después, por otra parte, también me gustaba mucho una idea que viene a colación de lo que tú dices, que es, una vez que yo soy deportista, a mí me parece, es una herramienta fundamental de prevención y además de recuperación. Es decir, todos tenemos como puntos altos y puntos bajos, ¿no? En nuestra vida. Ahora estoy yo compartiendo desde septiembre mi cambio físico. Perdí ahora, no sé, son 7 kilos. Al yo haber sido deportista, haber yo sentido ese, es mucho más fácil el volver. Ya, entiendo. ¿Sí? Entonces, el crear un hábito es tan importante de cara al futuro. Siempre pensamos en el ahora, ¿no? Si yo creo ahora un hábito de deporte, eso va a hacer que yo ahora me encuentre mejor. Sí. Pero es que es mucho más importante hacia el futuro. Si yo creo un buen hábito de sueño, ten en cuenta, los problemas de sueño suelen venir a partir de los 55, 60 años, en adelante suelen venir los problemas de sueño. Si yo creo ahora mismo un hábito de sueño bueno, aunque yo lo pierda en una serie de años, va a ser más fácil después recuperarlo. ¿Sí? Ya, entiendo. Eso me parece súper importante, llegar a sentir eso. Y además creo que es una idea muy igual la que introduces, porque muchas veces meto siempre la cuña del ejercicio porque es como algo que la gente se va a sentir muy conectada, ¿no? El decir, vale, yo no soy muy deportista, ¿no? No hago mucho ejercicio y quiero empezar a hacer ejercicio. Y parece que en el momento que tú quieres empezar a hacerlo y empiezas a hacerlo, ya no puedes bajarte del burro, porque si no, otra vez vuelves hacia atrás. Y oye, espérate, que si lo has mantenido 3 meses, después seguramente te sea más fácil volver a cogerlo, porque has sentido lo bien que te encontrabas en esos 3 meses, lo bien que descansabas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces muchas veces parece que si fracasas, no me gusta esa palabra, si fracasas es porque ya no vas a poder volver a hacerlo. No, es que seguramente la próxima vez que lo hagas te va a resultar más fácil porque ya conoces el camino para llevarlo a cabo, ¿no? Por primera vez, Alfonso, te voy a negar una afirmación tuya. Me encanta la palabra fracaso. Me encanta. Vale. Me encanta la palabra fracaso. Mucha gente no le gusta. Me encanta. El fracaso para mí es no conseguir un objetivo. Vale. Lo peor es no tener un objetivo. ¿Sí? Un objetivo, si lo consigo es un éxito, si no lo consigo es un fracaso. ¿Sí? Y para mí lo más importante es evaluar eso. Es decir, yo he intentado hacer deporte, ¿no? Entonces yo tengo que hacer una evaluación, en psicología se llama evaluación de éxito controlado. Es decir, si lo he conseguido, ¿por qué ha hecho que yo lo consiga? Bien. No solo quedarme. Mucha gente dice, se aprenden de los errores más que de los aciertos. Si no evalúan los aciertos. Bien. ¿Entiendes? Yo con un partido de pádel, si yo lo evalúo, eso hace
Claro. que yo Que mejore. vuelva a repetir eso. Claro. En cambio, cuando hay fracaso, solemos evaluarlo mucho más. Por eso creemos que aprendemos más de los fracasos, ¿no? Cuando no lo conseguimos, también, fracaso controlado. ¿Por qué no lo consigo? Y he hecho algo bueno en este camino. A lo mejor yo he jugado un partido, lo he jugado bien, pero no lo he conseguido Claro. lograr. O he estudiado una posición y dentro de este camino ha habido estas cosas buenas, estas cosas malas, estas cosas. ¿Le puedo buscar solución? ¿Puedo buscar solución para hacerlo mejor en el siguiente año? Sí, voy a buscarla y voy a enfrentarla de forma diferente, por otro camino. Y ¿ha habido cosas buenas que yo quiera repetir? Sí, pues ahí, evaluación de éxito y fracaso controlado. Bien. Para mí es muy importante la evaluación. Claro que ¿sí? bueno. El reflexionar sobre ello. Me imagino que dentro de esta evaluación siempre a lo mejor se sacan a colación varias palabras, ¿no? Que son muy importantes en la instauración de un hábito, ¿no? Y que vamos a empezar a charlar sobre ellas, ¿no? La primera de la que quería hablar es de la palabra expectativa, ¿no? Es decir, he fracasado, tomando el testigo de la palabra, ¿no? He fracasado porque no he llevado a cabo una buena gestión de las expectativas, es decir, me he puesto un objetivo irreal en cuanto a mi contexto actual. Cuéntanos un poco cómo influyen las expectativas en la instauración de un hábito. Muchísimo, para mí influye muchísimo. Pero es que influye en toda nuestra vida las expectativas, ¿no? Es decir, cuando nosotros no sabemos cómo va a ser ese cambio, ¿cómo voy a elaborar expectativas reales? ¿Sí? Para mí ahí es muy importante la ayuda profesional. Es decir, en el entrenamiento tiene un preparador físico, en la psicología tiene un psicólogo. Es decir, hay un profesional que sabe cuál es la realidad, ¿sí? Porque ya ha vivido muchos casos, porque ha estudiado eso, ¿sí? Entonces, claro, voy a poner un ejemplo, ¿no? Vale. De un objetivo y voy a coger en cualquier deporte de raqueta, una empuñadura es cómo se coge la pala o cómo se coge la raqueta, vale. ¿no? Vamos a poner que yo llevo muchos años jugando con una empuñadura derecha, que es una forma de coger la pala, que puede generar epicondilitis, ¿vale? Y hay un límite de mejora técnica, ¿vale? Y yo la quiero cambiar a empuñadura continental, que es una empuñadura más correcta en el pádel, ¿vale? Porque es más neutra y me posibilita hacer más cantidad de golpes y además que el movimiento sea más fluido y genere menos probabilidad de lesión. Vale. Claro, eso lo sé yo, que soy profesional de eso, ¿sabes? Pero el alumno no lo sabe. Claro. El alumno, sus expectativas no van a ser realistas. ¿Sí? Claro. El que tiene los conocimientos es el profesional. Claro. Entonces ahí lo importante es que el profesional incida en eso. Es decir, no solo se concentre en hacer un entrenamiento o en tirar la bola, sino en motivar al alumno, ¿vale? Y comentarle qué coste y beneficio tiene ese cambio. Porque al final las expectativas son coste y beneficio. Total. ¿Sí? Sí. Es decir, ¿cuánto tiempo tiene qué duración tiene este objetivo? ¿Sí? Cuando creamos un objetivo, ya sea técnico, táctico, físico, psicológico, buscamos por una parte definir bien ese objetivo, es decir, qué es lo que quiero cambiar, porque no me vale con perder peso, por ejemplo, muy, muy general, mejorar la volea de derecha, muy general, dormir bien, es muy general, ¿sí? Tengo que definir bien el objetivo. Si yo voy a volar de derecha, pues a lo mejor es que mi impacto sea más adelante o que el armado sea más corto, es decir, un objetivo muy concreto que dependa de mí, ¿sí? Sí. Ahora, el segundo paso, después de definirlo, sería generar tareas específicas, como te decía, esa escalera. ¿Esa escalera? Sí, ¿cómo va a ir esa escalera? Es decir, ¿cuál va a ser el primer paso, cuál va a ser el segundo, cuál va a ser el tercero, hasta llegar a la cima? No directamente querer estar en la cima, porque lo que nos pasa en muchas ocasiones es que queremos correr, queremos ya estar allí. Entonces, vamos a dibujar cada paso. Y esos pasos, el profesional es el que lo sabe. Entonces, ahí es donde tiene que dibujarlo, ¿sí? Después, lo siguiente sería plantear la duración. Algo más complejo. Incluso el profesional no lo sabe en todo momento, porque a lo mejor un escalón requiere más tiempo. Sí, ¿sí? En la psicología nos pasa mucho que me dice el paciente el primer día, Carlos, ¿cuál va a ser la periodicidad de las sesiones? ¿No? Nosotros solemos empezar semanalmente 4 semanas y después vamos espaciando las sesiones para generar autonomía. Claro, pero en muchas ocasiones esas 4, a lo mejor en vez de esas 4 semanas primeras, a lo mejor son 6, porque ni yo como profesional puedo saber exactamente desde el primer día cuánto tiempo va a ser, ¿no? Después de tener esa duración clara, vamos a
esa parte de expectativa. Es decir, ¿qué dificultad creemos que va a tener para esta persona? Y ahí hay una comunicación entre el profesional y el cliente, en el cual vamos encontrando un punto ahí en cuánto difícil del 0 al 10, digamos, que va a ser este camino. Claro. ¿Sí? Y a mí me gustaría meter un término que yo personalmente lo utilizo mucho. Yo no soy profesional de la psicología, pero sí que me ayuda mucho este término, que es el mínimo viable, ¿no? Es decir, dentro de la gestión de las expectativas, ¿no? El ser tremendamente prudente y conservador. ¿Para qué? Para cumplirlo. Y en el momento que yo empiezo a cumplir el objetivo o los mini objetivos, eso me genera a mí un cambio de identidad que me produce un cambio más a largo plazo, más estable. Entonces, pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, relacionado con el mundo del ejercicio, a lo mejor mi objetivo más realista podría ser ir a entrenar 4 días en semana, pero mi mínimo viable es ir 1, ¿vale? Yo quiero ir 1 y yo 1 lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque es que lo voy a cumplir, porque es que es muy fácil ir un día en mi contexto, ¿vale? Entonces, cuando yo cumplo 1 y miro hacia atrás y digo, coño, es que estoy cumpliendo siempre, pues me hace que haya una semana que vaya 3, haya una semana que vaya 4, ahora haya muchas semanas que vaya 1. Sin embargo, si yo me pongo como objetivo 4 y ahora empiezo a fallar y una vez voy 2, una vez voy 4, ahora voy 2, ahora voy 3, esos fracasos golpean mi seña de identidad y digo, estoy fracasando, entonces lo dejo, porque esto no sirve para nada. ¿Cómo incluyes tú el mínimo viable en la instauración de hábitos? Me encanta, claro, es exactamente esto que estamos hablando. En esa parte de la escalera no tendría sentido empezar el primer escalón sea 4 días. Eso sería ya querer correr. Claro. ¿Sabes? Vamos a empezar con 1, después con 2, después con 3. ¿Sí? Pero vamos a empezar pequeñito. De hecho, en Hábitos Atómicos se habla, ¿no? Creo que dice empezar con poco, pero empezar, ¿no? Eso así, es, sí. pequeñito, ¿no? Es eso, vamos a ir empezando. Vamos a poner el primer ladrillo, ¿no? En esta pared. Vamos a ir haciéndolo crecer poco a poco. Yo eso lo veo fundamental. Y volvemos otra vez a la palabra éxito y fracaso. Claro, el fracaso va minando mi autoconfianza. La autoconfianza es la percepción de los recursos para ser exitoso de una situación. Claro, si yo voy cayendo, eso va minando mi autoconfianza, va haciéndome creer que no tengo recursos suficientes. Claro. Entonces, mientras más veces caiga, más me cuesta volver otra vez a intentarlo. ¿Sí? Efectivamente. Hemos hablado de las expectativas, me gustaría introducir una segunda característica, bajo mi punto de vista, muy importante dentro de la instauración de hábitos, que es conocer y comprender el contexto que te rodea, es decir, el entorno, ¿no? Te pongo un ejemplo con el tema de dormir, ¿no? Yo tengo un niño pequeño ahora y, claro, si yo me pongo como objetivo, ¿no? El dormir 8 horas al día y que la aplicación me diga que he dormido de lujo, por no decir otra cosa, claro, no está siendo coherente con el contexto que a mí me rodea, ¿no? Sí. Porque me voy a despertar varias veces por la noche, porque el contexto es el que manda, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo manejas tú este contexto con personas que quieren instaurar un hábito y también en particular con el sueño? Vale, qué bien. Mira, en la vida, la dicotomía de control, que se ha hablado en la filosofía desde antes de Cristo, ¿no? Dicotomía de control, que depende de mí, que no depende de mí. Claro, cuando hablamos de contexto, cuando hablamos de más cantidad de personas, hay más factores que no dependen de mí, los cuales complican conseguir un objetivo, ya sea el objetivo que sea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sueño en concreto, ¿no? Nosotros, claro, tenemos que buscar la higiene del sueño. Una de las partes más importantes de la higiene del sueño es crear un hábito de desactivación, ¿no? Para activar mi sistema parasimpático, ¿no? Y que yo vaya alcanzando una mayor relajación y eso vaya haciéndome que vaya teniendo más ganas de dormir. Claro, eso, pues si lo metemos con un niño que empieza a llorar, claro. Un niño claro que... El simpático te explota, vamos. Literalmente, ¿sabes? Entonces, sí que los objetivos, por suerte, por ejemplo, el objetivo de sueño no solo tiene esa variable, sino que hay otras muchas variables, ¿no? que influyen. Entonces, tenemos que buscar paliar todas las variables posibles para que el día que el contexto no esté favorable, ¿no? Pues yo al menos pues pueda restaurarlo de alguna otra manera. Haya hecho lo máximo que está en mi mano, ¿no? ¿Qué es lo máximo que podemos hacer con respecto al sueño, ¿no? Con respecto a la calidad de sueño en concreto? Pues
hacer deporte al menos 3 horas antes de dormir, es decir, no hacerlo al final del día, porque si no vamos a activar nuestro sistema simpático y entonces nos va a costar mucho más. Por otra parte, que la cena no sea demasiado copiosa, porque entonces nos va a costar mucho más. También eliminar los activadores principales con respecto a la luz, que ahora mismo está muy, muy en boca de todos, ¿no? La parte de la luz. También, por otra parte, ese hábito de relajación, es decir, ir incluyendo aspectos que me relajen, como una ducha de agua caliente, como puede ser también una técnica de relajación. La respiración, ¿no? Exacto, respiración diafragmática o incluso en problemas de sueño solemos meter relajación progresiva de Jackson en algunos momentos, cuando hay personas que no tienen, que tienen una gran dificultad, ¿no? Es decir, una técnica de relajación. Y también, por otra parte, bueno, simplemente también el entorno, nunca mejor dicho, ¿no? El contexto, que el entorno sea lo más favorable posible para alcanzar el sueño. Claro. Yo prohibiría las televisiones, la cama. La cama está hecha para dormir y para lo que sea, pero no para ver la tele, por favor. Claro. La tele en otro sitio, la cama, por favor, hay que buscar que solo podamos dormir. Totalmente. Y hay una tercera palabra, hemos hablado de expectativas, hemos hablado de contexto, y la tercera que querría introducir en el mundo del hábito es la palabra motivación, ¿no? Yo estoy convencido que la mayor parte de la gente que nos está escuchando, yo me incluyo, nos hemos apuntado en algún momento al gimnasio en septiembre o en enero, ¿no? Porque son como 2 momentos del año donde tú... Totalmente. Pues tú tienes una motivación que no sé de dónde aflora, pero tú dices, esta vez sí, ¿no? Sí. Y resulta que ya pasan 3 meses y tú dices, ya no tengo la motivación que me acompaña, el hábito cae y fracaso, ¿no? ¿Cómo funciona la motivación en la instauración de un hábito? Y si siempre debe haber motivación para instaurar un hábito. La motivación, ¿vale?, que viene de la palabra movere en latín, moverse, ¿no? A mí me gusta definir como las ganas, ¿no? Las ganas que tenemos por hacer algo, ¿no? Sí. A ver si nos entendemos todos. La motivación no es eterna, ¿no? No es eterna, o no va a ser un estado, claro, sino que es dinámica. Nosotros, teniendo un objetivo claro, que en este caso que tú has comentado, pues sería mantenerme haciendo ejercicio físico durante todo el año, y para ello una tarea va a ser ir al gimnasio. Lo importante es ir generando nuevos objetivos que vayan generando nuevas motivaciones. Bien. Porque la motivación se va a ir consumiendo. Es decir, un objetivo me genera una dopamina, que la dopamina después pues, va generándose con menor facilidad. Claro. Es decir, igual que en el amor. En el amor está demostrado que la fase romántica, el enamoramiento, dura como máximo unos 3-4 años. Esa fase, eso no significa que el amor dure 3-4 años. Claro. El amor es mucho más complejo y que sería la cuarta fase y genera serotonina principalmente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de motivación, no solo tiene que ser ese input de dopamina, sino que esa generación de serotonina a través de la calma, de el sentirse bien con uno mismo. Total. ¿Sí? Eso es incluso más importante que esas primeras ganas de empezar algo. Aún así, esa dopamina puede ser apetecible. Sí. ¿Cómo podemos generarla? Generando nuevos objetivos. Es decir, uno, la escalera que hemos dibujado antes, creo que podría ser interesante en ese aspecto, y en cada escalera habría varios objetivos. Vamos a poner que somos una persona que nunca ha ido al gimnasio. Vale. Entonces, el primer mes, con solo hacer, a lo mejor lo que me manden de algo de musculación me va a valer. Pero ahora en casi todos los gimnasios hay clases de todo, ¿no? Entonces, pues, puede ser probar una clase cada 2 semanas, puede ser un objetivo. Pues una motivación. Exacto. Al principio, porque no sé qué me gusta. Claro. Entonces voy a probar durante 2 semanas el ciclo, voy a probar aerobio, voy a probar pilates, voy a probar yoga, voy a probar FEPAM. ¿Sí? Es decir, voy a probar diferentes actividades, que eso va a hacer que vaya generando motivación y también que vaya encontrando alguna actividad que a mí me genere una comodidad para mantenerla a largo plazo. ¿Sí? Entonces podría ser un objetivo. En la nutrición nos pasa también mucho, ¿no? Es decir, incluso muchos nutricionistas, ahora me venía Néstor Regenera habla de que él hace diferentes rutinas de alimentación
cada 3 meses la cambia. Es decir, hace ayuno intermitente de una serie y después la cambia a otra, Vale. a otra metodología. Al fin y al cabo, uno es por esa motivación y otro es porque mi cuerpo también se adapta. Claro. Entonces, se adapte, a lo mejor ese primer ayuno intermitente que haga, con pues te puede generar unos beneficios que después, si lo mantienes durante un año, ya no te genera esos mismos beneficios porque tu cuerpo se ha adaptado. Claro, ¿sí? claro. Y a lo mejor entras en cetosis y después tu cuerpo se adapta a la cetosis. Claro. ¿sí? Qué guay, qué guay. Estamos hablando de cómo instaurar hábitos, ¿no? De ese contexto, de esas expectativas, de esa motivación que los acompaña, etcétera. Pero creo que, bajo mi punto de vista, hay una cosa más importante que instaurar hábitos y es eliminar hábitos, ¿no? Digamos que un clavo saca otro clavo, ¿no? Y muchas veces, si queremos instaurar hábitos para sentirnos más sanos o sentirnos mejor con nosotros mismos, tenemos que quitar algo para meter otra cosa. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? De que una persona que quiera empezar a que quiera empezar a hacer ejercicio, tiene que quitarse el hábito de no hacerlo, ¿no? Entonces, siempre un clavo saca otro clavo, ¿no? Entonces, hay un libro muy, muy famoso que se llama Antifrágil, de Nassim Taleb, que incluye una idea, que es la idea de la vía negativa, ¿no? La vía negativa de Nassim Taleb, que habla justo de esto, ¿no? De, digamos que antes de entrar, dejen salir, ¿vale? Y que es más importante que añadir cosas a tu día a día, es mejorar eliminar cosas de tu día a día que te están obstaculizando. Sobre todo porque cuando tú añades cosas a tu mente, eso genera un gasto energético, un gasto de recurso, de tiempo, ¿no? Entonces, cada vez estás más saturado, porque tienes que pensar cada vez en más cosas. Sin embargo, cuando tú eliminas, estás reduciendo el nivel de activación y eso te hace tener mayor foco, mayor atención, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué importancia le das tú al eliminar hábitos más que el añadir hábitos? Yo le doy muchísima importancia. De hecho, mira, hoy te traigo un regalo. ¡Qué bien, qué alegría! Mi diario de a bordo. invitado Que me trae un regalo, que los próximos se vayan poniendo manos a la obra. El diario de a bordo es el cuaderno que yo regalo en la primera sesión de psicología. Vale. Y en mi centro siempre se regala. Y yo digo que un diario de a bordo es cuando un navegante, Cristóbal Colón, cuando fue a descubrir América, ¿no? Pues llevaba un diario donde escribía todo aquello que estaba viendo en cada día de su viaje. Yo digo que la psicología, el proceso psicológico, es como un viaje hacia tu interior. En vez de conocer Roma o conocer las Américas, te vas a conocer a ti mismo, ¿no? Bien. A colación de lo que tú comentas, yo lo primero que hago cuando viene un opositor o viene una persona de rendimiento, un deportista, es evaluar su rutina. Bien. Para saber qué hábitos están instaurados y a lo mejor lo tienen completamente normalizado en su vida, pero no son eficientes. Claro. ¿Sí? Entonces, lo primero sería evaluar tu rutina. Nosotros lo hacemos de forma muy sencilla. Durante una semana, tú vas a escribir todo lo que hagas desde que te levantas. Sí, pero lo más específico posible. Me he levantado hoy a las 8 de la mañana a la quinta alarma. Pues quinta alarma. Vale. O me levantas sin alarma. ¿No? Personas que me han llegado a decir 18 alarmas. Pues la que no tienes que apuntar. Claro. Después me he levantado y me he llevado 10 minutos en la cama viendo el móvil. Pues eso lo tienes que apuntar. Vale. ¿Sí? He desayunado. ¿Qué has desayunado? ¿Sí? Después me he duchado. Pues también, apunta. Me he puesto a estudiar. Vale. Y ahora, ahí incluso nosotros, bueno, si es estudiante, pues apuntamos cuánto has estudiado cada hora. Bien. Y en qué metodología. Vale. ¿Sí? Pues, bueno, si por ejemplo estudias con una metodología Pomodoro, ¿no? Para quien no lo sepa, estudias 25 minutos, descansas 5, 25 minutos, descansas 5 durante 4 etapas. Pues, ¿cuánto has estudiado en cada 25 minutos? Porque eso también nos va a ser importante, porque a lo mejor al principio tu sistema simpático está muy activo y después va disminuyendo y a lo mejor tu rendimiento también disminuye. Bajando. Sí, pues eso también para mí es importante. Claro. Porque tendremos que incluir en esos descansos algún hábito para activar. ¿Sí? Entonces, lo primero sería evaluar. Evaluar. Porque, como hemos dicho antes, cada persona es un mundo. Bien. Una vez ya sepamos cómo es la rutina de la persona, entendamos que hábitos no son eficientes para su objetivo o no van acorde a su objetivo, lo primero es que la persona tome conciencia. Claro. ¿Sí? Porque posiblemente ella
no sea consciente de que eso ahora mismo no le está ayudando para conseguir su objetivo, y es parte de ese trabajo psicológico el hacerle ver, psicoeducación, hacerle ver a la persona que no va acorde sus hábitos con su objetivo, y planteamos un cambio de hábitos. ¿Sí? Antes hemos hablado de sueño, que es una de las áreas que yo me he dedicado a investigar a lo largo de mi vida. Cuando estuve en la carrera tuve la suerte de poder coincidir con Félix Arbinaga y Barzábal, que es un psicólogo que aporta mucho a la psicología del deporte a nivel científico, y él estaba con su equipo de investigación investigando sobre sueño. Entonces, al entrar yo en ese equipo, una de las investigaciones que después se convirtió en mi TFG de la carrera era sobre los ritmos circadianos del sueño. Vale. Y cómo afectan esos ritmos circadianos del sueño a la calidad de sueño, al nivel de actividad física y al rendimiento académico. Bien. La conclusión final es que las personas matutinas, el ritmo circadiano se divide en personas matutinas que tienen una mayor actividad por la mañana, intermedio y vespertinas que tienen una mayor actividad por la noche. Vale. Pues las personas matutinas tienen un mayor rendimiento académico, una mejor calidad de sueño y una mayor actividad física. Vale. Entonces, normalmente eso, como he dicho antes, es una generalidad, es decir, esto es probabilidad, no todas las personas, Claro. pero sí que los ritmos circadianos del sueño son una variable psicológica modificable. Es decir, se puede modificar, no es el consciente intelectual, que el consciente intelectual que tenemos con 16 años, el que tenemos con 50, hayamos estudiado o no hayamos estudiado, hayamos trabajado o no hayamos trabajado. Los ritmos circadianos son cambiables. Entonces, cuando me llega una persona que tiene todo el día para estudiar, pero se levanta a las 9:30 y empieza a estudiar a las 10, dice, no, si yo tengo todo el día para estudiar. Ya. Sí, eso que es un mal hábito, ¿sí? Se transforma, pero lo importante es eso, es tener conocimiento, porque la persona no sabe, no se ha leído mi investigación ni ninguna otra, ¿no? Lo importante es que el profesional que tiene los conocimientos sea capaz de transmitirle a la persona y entonces nosotros lo que hacemos es generar una necesidad. Y Claro. a partir de generar esa necesidad es cuando viene ese cambio de hábito. Claro. ¿Sí? Y sobre todo el autoanálisis, ¿no? Creo que es muy interesante el diario de a bordo que comentan, ¿no? Voy a enfocarme en conocerme, ¿no? En autorreflexionarme, Sí. a ver qué hago, porque seguramente hay un montón de, bueno, malos o buenos, ¿no? De hábitos que no me están haciendo ser eficiente en el objetivo que yo me he propuesto, ¿no? Sea Así es. un mínimo viable o lo que sea, pero que no me Correcto. están sumando, no me están haciendo sumar, ¿no? Así es. Sí, lo complejo es eso, es reflexionar de forma abierta, muy compleja, un diario libre, muy complejo. Entonces nosotros en sesiones, al final de la sesión, solemos mandar una reflexión o una tarea, porque para mí una sesión de 1 hora no va a cambiar tu vida. Lo que va a cambiar tu vida es que tú cojas eso y lo lleves a todos tus días. 100%. ¿Entiendes? Entonces, yo trabajo mucho con tareas intersesiones, que es lo que se elabora dentro de este diario de a bordo. Es decir, hemos trabajado en la dicotomía de control, que depende de mí, de otras personas y que no depende de mí. Entonces voy, esa semana tú vas a trabajar y me vas a traer una tabla donde tú me traigas qué tareas de tu vida están en control directo, en control indirecto y en no control. Claro. Entonces tú ya estás llevándola a tu vida. 100%, qué bueno. Dentro del mundo de la psicología general, ¿vale? No hablo tanto de la élite, sino de la población mundana, por así decirlo. ¿Cuáles suelen ser esos hábitos instaurados en la sociedad general que suelen ser los que más nos frenan el llegar a un objetivo? Vale. Ahí, en hábitos que nos frenan, estaríamos hablando de hábitos de salud en una parte. Creo que ha habido una gran mejora en los últimos años con respecto a fumar, ¿no? Beber alcohol, algo menos. Creo que beber alcohol en algunas ocasiones sigue siendo un hábito que nos reste. Creo que las tecnologías es el área en el que ahora mismo más limitaciones estamos encontrando, más deterioro cognitivo estamos encontrando. Entonces, ese podría ser ahora mismo como el punto que además va a ir en crecimiento, o la tendencia creemos que va a ser creciente. Entonces, ahí sí que brillo un cambio importante. Las tecnologías nos generan una gran dopamina. Eso es lo que tenemos. Antes hemos hablado de la dopamina y de la serotonina, ¿no?
la tecnología, un móvil, tú te pones en Instagram y te pones a darle para arriba, para arriba, para arriba, y estás viendo un gol de Messi, después estás viendo una charla de hábitos y después estás hablando, estás viendo la Premier. Sí, sí, lo que sea. Estás en cosas que son espectaculares, pero que no son reales. Es decir, tú en tu vida, yo siempre digo, tú vas andando en tu vida, ¿no? Y tú, para ir a ver un partido de fútbol, tienes que guardarte en tu agenda de la semana Total. una tarde entera, ¿sí o no? O sea, Sí, tal cual. y a lo mejor no ves ningún gol. ¿Sí? Y te pones en Instagram así y ves 500 goles. Sí. Eso genera una cantidad de dopamina Claro. que no es natural. Entonces, eso... Y después también que cada vez lo consumimos con menos edad. Entonces, eso también afecta. A mí me gustaría, si no te importa en este aspecto, hablar un segundito de la droga, porque la droga creo que es una cosa que en muchas ocasiones se consume por desconocimiento de los riesgos psicopatológicos que tiene. Todas las personas tenemos una probabilidad de tener un brote psicótico, ¿vale? Vale. Que nos puede llevar, digamos, a esquizofrenia, ¿vale? A bipolaridad, Vale. a trastornos psicopatológicos muy complejos. Vale. Eso se despierta a través del consumo de drogas en muchas ocasiones. Vale. Es decir, aumentamos nuestra probabilidad. Estamos comprando papeletas, vamos. Exacto. Entonces, claro, cuando un chaval prueba la marihuana o la cocaína o cualquier tipo de droga, no está pensando en esto, Claro. pero está comprando unas papeletas que pueden cambiar su vida de la noche a la mañana. Que sí, que puede que tu amigo haya consumido cocaína 20 veces Y no le pasa y nada. no le pase nada, pero es que tiene una probabilidad diferente a las tuyas y nadie sabe sus probabilidades. Claro. ¿Entiendes? Entonces, cuidado. A mí al menos me genera muchísimo miedo esa parte. Totalmente. Eso. Y Es, es algo- es como si fuera un poco ruleta rusa, ¿no? Sí, No eso. sabes cuántas balas tienes en la recámara Sí. y tú estás ahí dando tiros y a ver Sí. la que te cae. Y estamos hablando de trastornos psicopatológicos muy graves que además no solo te hacen a ti, Por supuesto, al entorno. sino al entorno. Qué complejo es una familia que tenga TLP, trastorno límite de personalidad, o bipolaridad, o esquizofrenia. Qué complejo es, ¿eh? Entonces, bueno, Sí. Y además, en relación al tema de la vía negativa que hablamos, ¿no? De eliminar hábitos y cuáles son los hábitos que más nos están influyendo. Yo tengo la sensación de que muchas veces si fuéramos conscientes de la cantidad, lo que tú dices del diario de a bordo, ¿no? De la cantidad de cosas que podemos mejorar sin añadir nada en nuestro día a día, cuidado, sin añadir más tareas, simplemente siendo conscientes y eliminando progresivamente, creo que avanzaríamos de manera mucho más recta. Tengo la sensación. totalmente. Mira, en relación a la dicotomía, ¿no? Clásica de resultados versus progreso, ¿no? No, lo importante es el progreso, lo importante es el camino, lo importante... Que sí, que eso está muy bien, pero que yo tengo que probar unas oposiciones el 14 de mayo, es decir, o que sí, está muy bien, pero que yo quiero ganar, Sí, ¿no? totalmente. Todos los hábitos deben ir acompañados de un resultado para generar esa motivación, lo que sea, o realmente se puede llevar a cabo un hábito solo pensando en el progreso, en el proceso. Una cosa no es contraria a la otra. Vale. Un objetivo de resultados no es contrario a un objetivo de rendimiento. Chema Buceta, José María Buceta, para mí, uno de los mejores psicólogos del deporte de España, de la historia, habla de que los objetivos de rendimiento son aquellos objetivos que dependen de ti, que te acercan a un objetivo de resultado. Bien. Es decir, no perdemos de vista, evidentemente el deportista quiere ganar. Claro. Y el opositor quiere sacar sus oposiciones. Si no, que ni oposite ni Claro. compita. O sea, Claro. es necesario. Claro. Pero nosotros vamos a centrarnos en aquello que sí depende de nosotros para conseguirlo. ¿Qué depende de mí? ¿Qué he evaluado? ¿Que me tengo que levantar más temprano? Pues me voy a centrar en eso. Y mi motivación tiene que ser esa. ¿Sí? Voy a medir cómo lo estoy haciendo ahora y voy a medirme dentro de un mes. Si he mejorado mi rendimiento académico, si antes estudiaba al día 10 páginas y ahora estudio 15, mi rendimiento ha mejorado. ¿Sí? Que eso me lleve a conseguir la posición o no. Bueno, nos está acercando a nuestra mejor versión. A mí me gusta, sé que es muy criticable nuestra mejor versión, pero sí, yo busco eso, lo mejor que yo pueda dar. Claro.
si en cada identidad, como opositor, me expongo y lo mejor que yo pueda dar. Y ahí hay una serie de objetivos, ¿no? Objetivos que dependen de mí. Ahí es donde me tengo que centrar. ¿Sí? No sé si... Sí, no, totalmente. Si es que, porque al final muchas veces creo que tendemos hacia los dos extremos, ¿no? De la persona que se obsesiona con los resultados y encima suelen ser resultados que no son acordes a unas expectativas conscientes, que no estás pensando en el contexto, en el entorno, tal y cual, versus la persona que acaba dejando el hábito de lado porque no tiene nada a lo que agarrarse. O sea, no tiene ningún tipo de visión a medio plazo de decir, vale, que vamos a intentar llegar hasta ahí y que vamos a construir un resultado realista, acorde a mi contexto, con unas expectativas coherentes, etcétera. Entonces, ni tanto ni tan calvo, yo creo, ¿no? Encontrar esa escala de grises, ¿no? Exacto. Es la sensación. Y ahora, mira, hay una cosa que está muy asociada al hábito, que es la rutina, lógicamente, ¿no? Sin embargo, volvemos a los extremos, ¿no? Nos podemos encontrar con rutinas que son tremendamente flexibles y nos hagan dar palos de ciego, o rutinas que sean muy rígidas y parece que no nos podemos salir de ahí, y si me salgo de ahí un poquito ya, un fracaso por el síndrome de la perfección, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar o cómo trabajamos rutinas que sean flexibles pero estructuradas? Sí. Mira, cada persona ahí se siente cómodo con un tipo de rutina. De rutina, ¿eh? Bien. Es igual que la entrevista. Nosotros estamos en una entrevista, ¿no? Sí. Hay entrevistadores que son muy abiertos, ¿no? El loco de la colina, ¿no? Y se siente cómodo con... Te dice una palabra y el otro dice 1000 palabras, ¿no? Después está la entrevista semi-estructurada, ¿no? Y después está la entrevista muy estructurada, sí, ¿no? De respuestas cortas. En esto va muy en sintonía. Es decir, Maradona, que algo de rendimiento el chiquillo tuvo. ¿Era flexible? Era bastante, digamos, yo no lo conocía, no he trabajado con él, ojalá, pero no le podías estructurar mucho, ¿sí? O por lo que entiendo yo. En cambio, otro persona con muchísimo rendimiento, Cristiano, es muy, muy estructurado, ¿sí? Entonces, depende de la persona si alcanzar un hábito que no siempre tiene que ser semiestructurado. Claro. Sí, que es verdad que hay un libro de sabiduría de las emociones de Norberto Levi, su cuarto episodio, si no me equivoco, se llama La autoexigencia no siempre lleva a la excelencia. ¿Sí? Que tiene que ver con ese perfeccionismo. Totalmente. No siempre entrenar más es conseguir más. 100%. No es matemática. No es yo entreno 2 horas, paso a entrenar 4 horas, juego el doble de bien. Claro. No. Esto no va así. Entonces, esa autoexigencia hay que medirla. Claro. Hay que medirla. ¿Sí? El sobreentrenamiento, tú como fisioterapeuta lo verás día a día que... Lo veo a saco. Exacto. Lo veo a saco. Eso y a nivel psicológico nos lleva mucho agotamiento psicológico, ¿no? Hay que encontrar ese punto intermedio. Para ese punto intermedio, para mí, está en qué ítems desgranar lo máximo posible mi objetivo, ¿sí? E ir cogiendo cada uno de esos ítems poco a poco hasta conseguir el engranaje total. Bien, entiendo. Pero ir como dividiéndolo en pequeños objetivos y centrándome en ello, pum, 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 hasta que al final llega a tener sentido. Tú que trabajas con personas de alto rendimiento, con personas de élite, que al final tienen pues una planificación, una estructura, etcétera, adaptada a su propia individualidad, ¿cuáles suelen ser los elementos comunes de este tipo de personas que les hacen rendir bien, que todos podríamos coger? Sí, mira, en primer lugar, la intensidad. A mí eso me parece muy importante. La intensidad con la que viven el momento. Bien. Creo que son las personas de alto nivel, son personas que son capaces de estar en el presente, que son capaces de vivir el momento con todo. ¿Sí? Si estoy aquí, estoy 100% aquí. Y si después estoy en otro sitio, estoy 100% en otro sitio. Sí. Parece muy fácil, pero qué complejo es también, ¿no? La atención al presente. Eso me parece muy diferencial entre quien tiene, en todos los ámbitos, en el que es deportista, en el que es opositor, en el que es empresario, en todos los ámbitos, en el que es artista, vivir ese momento siendo yo, siendo consciente de quién soy, esa identidad que estábamos hablando antes, y de qué es lo que yo quiero.
¿sí? Y buscar dar lo mejor de mí. No conseguir el resultado, sino dar lo mejor de mí, que es diferente. Eso me parece muy importante y que lo veo diariamente en personas que trabajo y que a mí me parece muy admirable. Qué guay. Después, que eso también tiene, no solo es de rendimiento, también tiene que ver con su vida personal. Suelen ser personas que tienen menos tiempo de lo normal para, pues al final, tanto un opositor, un deportista, suelen ser personas que sacrifican mucho a nivel social. Claro. Tú estás ahora en Dubái, ahora estás en México, ahora pasas a estar aquí en España. Claro, es muy complejo tanto llevar a tu pareja como tus amigos. Ese sacrificio social, que a mí me parece incluso mucho más importante que otro tipo de sacrificio. La gente cuando ve a un deportista dice, tiene que entrenar muy fuerte. Entrenar nos encanta, ¿sabes? Pero que es deportista. El tema es eso. El sacrificio, el que con 14 años tus amigos van al cumpleaños de tu amigo del cole y tú te vas a competir o a entrenar. ¿Sí? Que cuando ya tienes 19 y tus amigos se van de fiesta, tú tienes que dormir temprano porque el siguiente día tienes que levantar temprano para entrenar. Ese sacrificio también es común en las personas que tienen un alto rendimiento. ¿Sí? El ser capaz de ver más allá del corto plazo. Ya. Yo decido no hacer esto, pero lo decido yo, no es una obligación para mí, sino que yo decido esto porque para mí es más importante el entrenamiento de mañana o la competición de mañana para mi objetivo a largo plazo que este corto plazo. Que va muy vinculado a la última variable que comento, que es el tener un propósito. Guay. El tener un propósito. Creo que es el hábito 1 del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Creo que es tener un propósito. El Ikigai, ¿no? El famoso Ikigai. Exacto. ¿no? Eso es muy importante. Yo me imagino, hablando de la BPS, la técnica que comentamos antes, yo me imagino dentro de 3 años, ¿vale? Y hay cosas que yo tengo que hacer ahora que me apetecen mucho menos que otras, pero va acorde a esa persona que yo quiero llegar a ser dentro de 3 años, de 5 años. ¿Sí? Qué guay. Eso también me parece... Qué bueno. Además creo que ese propósito, ese Ikigai, ¿no? Que se dice también, es un poco, aunque sea a largo plazo, pero te mantiene el foco, ¿no? Te va llevando el camino, yo creo, ¿no? Sí. Es importante, aunque sea un propósito relativamente flexible en función de tal, pero creo que es importante tenerlo, ¿no? Vamos a empezar con una serie de preguntas que te quiero hacer un poquito más concretas, ¿vale? No tan abiertas. Alguien que quiere mantener un hábito, ¿vale? Más allá de la motivación inicial, ¿qué debería hacer? Léeme otra vez la pregunta. Sí, una persona que quiere mantener un hábito, ¿vale? Sin depender de la motivación. ¿En qué se ancla? ¿En qué debería pensar? Vale. Para no depender de la motivación. ¿Ponemos un ejemplo? Sí, mira, imagínate una persona que llega después de Navidades, llega enero, ¿vale? Y dice, me he visto 3 podcasts de tal ejercicio, me voy a apuntar al gimnasio porque me siento súper motivado, ¿no? Esa persona se está anclando a la motivación, ¿no? Entonces se está anclando a la motivación para empezar a hacer ejercicio, aunque seguramente en el momento que se vaya esa motivación vuelva a su rutina, que es no ir a hacer ejercicio, ¿no? ¿En qué se puede anclar esa persona más allá de la motivación para mantener el hábito de hacer ejercicio a largo plazo? Mi respuesta sería aumentar el nivel de estrés de forma progresiva. ¿Vale? Es decir, empezar poco a poco y ir sumando cada vez más complejidad. Bien. Es decir, vamos a ir un día como vamos antes, después vamos a ir 2, vamos a ir 3, vamos a ir 4. Eso es aumentar el nivel de estrés. Ten en cuenta que el nivel de activación que hemos hablado antes, esta de Flow, las variables que influyen es motivación, autoconfianza y nivel de estrés. Vale. ¿Sí? Si para no depender de la motivación, aumenta el nivel de activación. ¿Sí? Entonces, para no depender de la motivación, nosotros tendríamos que ir manejando nuestro nivel de estrés. Bien. Aumentando y disminuyendo nuestro nivel de estrés. Entonces, de forma progresiva, aumentando ese nivel de estrés. Esa sería mi respuesta a esa pregunta. Qué bueno, qué bueno. Me ha costado, pero... No, pero es normal, es normal. ¿Qué enfoque le recomiendas a alguien
que quiere empezar a hacer ejercicio, pero le cuesta mantener esa constancia a largo plazo? Vale. Un enfoque adaptativo. Mira, antes hemos hablado de hacer un hábito que no fuera ni muy abierto ni muy cerrado, ¿no? Sí, que fuera adaptativo. Si vamos a empezar, por ejemplo, a correr, empezar con un caco, ¿no? Un camina-corre, camina-corre. Y que fuera adaptando también a sus sensaciones, que se fuera escuchando. Bien. ¿Sí? Eso me parece importante. Bien. Hemos hablado de que uno de tus perfiles es el tema de los opositores, ¿no? Imagínate una persona que se enfrenta a unas oposiciones y quiere empezar a estudiar, ¿no? O a prepararse. ¿Qué hábito es clave en el principio de esa preparación? Establecer una buena rutina sería el primer hábito, me parece importantísimo. Y conocer el temario, sin buscar estudiar. Vale. Sino comprenderlo, ¿no? Sí, porque el problema que nos encontramos es que una posición, tú ves los libros y dices tú, esto es una auténtica barbaridad. Entonces nos encontramos con... Entonces, tú te encuentras muy pequeñito ante la adversidad. Entonces, primero vamos a conocerlo. Vamos a leerlo como si te lees un libro. Un libro. Tú te lees un libro, ¿no? Algo entiendes, algo no entiendes, tal. Claro. Sí, buscas algunas cosas si te genera alguna duda, pero leer, una vez que ya conozcas, después vamos a empezar a profundizar. Sí, creo que bien, me parece... Bien. Si pudieras regalarle un hábito a toda la población, ¿cuál sería? La meditación. Sin wow. duda. Sin duda. Sí. Si pudiera regalarle un hábito sería la meditación. ¿Por qué? Creo que vamos muy acelerados en la vida. Creo que vamos muy a lo urgente. A lo que toca en cada momento. Y creo que es muy importante pararse. Qué guay. Conectar con uno mismo y conectar con el presente. Mira, la casualidad. Y tengo aquí a Pablo que está de testigo, porque la entrevista que hemos hecho, la última entrevista que hemos hecho, que también era con una psicóloga, más relacionada con el mundo de la psiconutrición y tal, se llamaba Alicia, y le he preguntado, ¿no? Que cuál es su... que yo te la voy a preguntar después a ti también, pero ya me huelo la respuesta. Que cuál es el hábito cero, ¿no? Cuál es el hábito que ella siempre intenta mantener en su día a día para estar mejor, ¿no? Para encontrarse mejor, ¿no? Y me ha dicho exactamente el mismo. No me ha dicho la motivación, sino el enfocarme en el presente y en cómo me encuentro yo en ese momento. El pararme, el stop, me autorreflexiono un poco sobre mí, sobre cómo estoy, y a partir de ahí comienzo. Los dos sois psicólogos y tiráis por lo mismo. Al final tiráis por lo mismo. Vamos a hacer un pequeño juego, son simplemente 3 frases, ¿vale? Yo te voy a iniciar la frase y yo creo que tú la termines. A ver qué te sale, ¿vale? Genial. El mayor enemigo de los hábitos son... las prisas. Las prisas. Un hábito no sirve de nada si no te acerca a una mejor versión de ti. Bien. Y para mí, tener un hábito es sinónimo de... disciplina. Guay. No hemos nombrado la palabra disciplina, fíjate todavía. Pues me encanta. Disciplina considero un conjunto de valores, diría yo. Que es el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio. Creo que sería unido a la constancia y la perseverancia. Son 5 valores que creo que conforman la disciplina. Cada valor de ellos, pues diferente, sería complejo definir, pero, sí, pero para mí esa es la disciplina, me parece muy importante. Sí. Qué guay. Antes te he dicho que le preguntaba, ¿no? a esta psicóloga Alicia, ¿no? Que cuál era su hábito cero. Este podcast se llama Hábito Cero porque tratamos de incentivar mucho la base de la pirámide, no irnos a la optimización, sino trabajar mucho la base. No te pregunto a ti como psicólogo, te pregunto a ti como persona. ¿Cuál es tu hábito cero? ¿Cuál es ese hábito que intentas anclar en tu día a día? La calidad de sueño, sin duda. Para mí el sueño es la base de casi todos tanto los problemas psicopatológicos como el rendimiento. Es muy importante, muy, muy importante. Es un gran infravalorado, yo creo, ¿eh? Y me parece y muy complejo en algunos momentos, porque al final en el sueño nos afecta todo aquello que estemos viviendo. De hecho, es un síntoma de estrés
Claro. Cuando nosotros evaluamos estrés, uno de los factores que evaluamos es la calidad de sueño. Entonces, ese estrés nos lleva en muchas ocasiones a dormir mal y nos lleva a rendir peor. Y entonces, al final, se convierte en un círculo vicioso que al final hace que mi rendimiento vaya a peor, mi bienestar vaya a peor, mi estrés vaya a más. Y entonces, sí. No le echamos mucha cuenta, yo creo que al tema del sueño. Cada vez quizás un poco más, es más visible. Pero yo siempre, a los pacientes que tengo, ¿no? Relacionados con el mundo del deporte, o aunque no sean relacionados con el mundo del deporte, pero que tengan cualquier patología, que el sueño es una herramienta, es un recurso fundamental dentro de su recuperación. Fundamental. Porque si no recuperas peor. Está claro. Totalmente. Tanto para la recuperación como para tu rendimiento. Para el rendimiento general, eso por supuesto. Y es tan diferente porque en el sueño, claro, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda dormir entre 7 y 8 horas. ¿Sí? Pero si evaluamos las personas con mayor rendimiento de la historia de la humanidad, se separa mucho de eso. Nos vamos, por ejemplo, a Salvador Dalí, sí, que tenía su técnica de la cuchara. No sé si la has escuchado alguna vez. No. La técnica de la cuchara me encanta. Que él cada 4 horas se iba a dormir. Y se dormía. Cada 4 horas. Se dormía con una cuchara en la cogida con el dedo gordo y el dedo índice y un plato en el suelo. Y cuando entraba en fase REM, que en una relajación profunda, que tendía a ser sobre la media hora, la cuchara caía y se despertaba. Y se despertaba. La cuchara caía sobre el plato y ese era su despertador. Entonces, no dormía seguido, hacía 4 horas de trabajo, media hora de sueño, 4 horas. Pero es que si nos vamos más atrás, a la persona que yo considero la persona con mayor éxito de la historia, que es Leonardo da Vinci, tenía la técnica de las 4 horas y media hora. 4 horas de trabajo, media hora de dormir. 4 horas, media hora. 4 horas, media hora. Ostras, no lo había escuchado nunca. Pero, y ahora nos vamos al extremo contrario. Einstein, otra persona con muchísimo rendimiento a lo largo de la historia, dormía unas 12 horas diarias. Hostias. Y después nos vamos a Napoleón Bonaparte, que también fue en su momento una persona muy exitosa. No dormía durante 3 días, en los días de guerra, no dormía durante 3 días y después se dormía 18 horas. O sea, claro, qué complejo es el sueño. Ostras, sí, no qué personal. Esto nunca, qué bueno. Sí. ¿Cómo influirá el contexto? Claro, el contexto de cada uno. Total. Claro. Wow, qué bueno. Siempre terminamos la entrevista con la misma pregunta, ¿no? Que nos recomiendes algún autor, algún libro, algún podcast relacionado con el mundo del que hemos estado hablando, la temática, o algo que te haya gustado, que te haya impactado. Cuéntanos. Hemos ido nombrando algunos, ¿no? Sí. De Marisa Salanova hemos nombrado Resiliencia. También tiene Organizaciones Saludables, que es otro libro suyo, más vinculado al mundo empresarial, pero me gusta también bastante. Ella es presidenta de la Asociación Europea de Psicología Positiva, ¿vale? Que habla mucho de esa parte de rendimiento. Después he nombrado también a Chema Buceta, que tiene libros de psicología del deporte, para mí élite en el mundo de la psicología del deporte en España, que tendríamos para padres de deportistas jóvenes, por ejemplo, tendríamos Mi hijo es el mejor y además es mi hijo, que me encanta ese título. Tiene libros para entrenadores de deportistas jóvenes, me encanta. José María Buceta, bueno. Top. Después, hemos hablado de hábitos atómicos, también hemos hablado de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que también me parece un libro... Hemos hablado de Norberto Levi con su libro La sabiduría de las emociones, que también me parece un libro interesante. Bueno, por ahí... Bueno. Sí, hay cositas. tenemos deberes. Vale, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Pues en las redes sociales de mi centro, centro_Díaz360. Bien. O en mi perfil profesional, que es carlospsicólogo.díaz360. Qué bien, genial. Oye, ha sido un placer, Carlos. Hemos aprendido muchísimo sobre hábitos. Para mí, yo que me dedico al mundo del hábito también, me ha servido muchísimo como conocimiento, así que ojalá nos veamos en un futuro. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Me he sentido muy cómodo y cuando tú quieras, aquí me tendrás. Genial.